Miércoles 16 de junio de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y versículos del 16 al 18. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos trae lo que tradicionalmente se conoce como las prácticas cuaresmales. ¿Cuáles son estas prácticas que nosotros durante el tiempo litúrgico de la Cuaresma hacemos con más intensidad? La limosna, la oración y el ayuno. Y lo que nos enseña el Evangelio de hoy es básicamente dejar de un lado la soberbia, dejar de hacer las cosas de cara a los hombres y hacerlas de cara a Dios. Por esa razón vamos a reflexionar tres mensajes de este bello Evangelio. Primero, limosna sin ostentación. Segundo, oración sin vanagloria. Tercero, ayuno sin presunción. Vamos con el primer punto. Limosna sin ostentación. Queridos amigos, hacer limosna es necesario. El Señor nos dijo que debemos ayudar al necesitado, y una de las maneras de ayudar es dar limosna. Recordemos que la caridad tiene como 4 niveles. El primero es la limosna, que alivia el hoy de la persona necesitada. Yo doy una limosna y esa persona con eso puede comprar pan para hoy. El segundo nivel, todavía más perfecto, es la beneficencia. Es que ya no simplemente doy una limosna, sino que doy a instituciones que se encargan de alimentar diariamente a los necesitados. Entonces, si la limosna alivia el hoy, la beneficencia alivia el hoy y el mañana de las personas. Hay todavía un tercer nivel, la capacitación. Y en este nivel se le enseña a la persona a ganarse su propio mañana. Es decir, ya no solo te doy el hoy, ya no te doy el hoy y el mañana, ahora te enseño a que tú mismo te asegures tu hoy y tu mañana, dando trabajo a las personas para que puedan ellos mismos sustentarse. El cuarto nivel más perfecto de todos es la evangelización. Y en la evangelización ya no se da simplemente un pan material, sino que se da Cristo para aliviar la eternidad. Sea lo que sea, es necesario hacer limosna y no podemos salirnos con esas frases facilistas que en ocasiones escuchamos. Es que si doy limosna a esta persona, la va a utilizar para las drogas. Es que si doy limosna a esta persona, en realidad estoy contribuyendo con un tráfico, con un negocio, en fin. Si nosotros en conciencia sabemos que esto es así, entonces no demos dinero. Demos, por ejemplo, algo de comida. Y si tienes duda que de repente esa comida la van a vender, entonces abre la comida delante de la persona para que se lo coma allí. Esto se los digo porque no podemos dejar que nuestro corazón se endurezca. No podemos dejar que nuestro corazón se vuelva como una piedra ante la necesidad de los demás. Sea lo que sea, nosotros estamos en mejores condiciones que esa persona que está allí. Dicho esto, hay que decir que no podemos hacer limosna para que otros nos vean, sino para que Dios nos vea. Hoy es bastante frecuente que las personas posteen en sus redes sociales la caridad que hacen. Entonces quieren aplausos, quieren likes, quieren me gusta, quieren corazoncitos de las personas, pero no en realidad de Dios.
Y esto es delicadísimo, porque esto es practicar nuestra justicia. Recordemos que la palabra justicia en el Nuevo Testamento es sinónimo de santidad. Es practicar nuestra justicia o nuestra santidad delante de los hombres. Y dice el Señor, muy bien, te van a aplaudir, te van a decir que eres un gran filántropo, te van a decir que lo hiciste excelente, que qué nobleza. Dice el Señor, pues ya recibiste tu paga aquí en la tierra. Cuidado entonces con dar limosna ostentando lo que hacemos. Recordemos, limosna sin ostentación, que solo Dios lo vea, que lo hagamos movidos por la caridad y no por la ostentación. Segundo, oración sin vanagloria. Hoy tendríamos que decir que en realidad nadie se vanagloria de hacer oración, sino que más bien para la cultura atea en que estamos viviendo, hacer oración es más bien signo de debilidad. ¿Quiénes hacen oración? Aquellos que no confían en la ciencia, aquellos que no tienen la suficiente capacidad intelectual para darse cuenta que Dios no existe. No obstante, la enseñanza del Señor sigue vigente, porque en los grupos católicos, en los ambientes cristianos, sí que es cierto que hay personas que se llenan de vanagloria al decir que oran, al orar de una manera más bella, al hablar de Dios de una manera hermosa, al manifestar su conocimiento. El caso es que lo importante aquí es descubrir qué motivos, qué intenciones mueven mi vida. La intención de agradar a los hombres, la intención de mostrarme, la intención de que me vean, la intención de aparecer o la intención de agradar a Dios. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuál es tu público? ¿Dios o la gente? ¿Cuál es tu público? ¿De cara a quién haces las cosas? ¿A Dios o a la gente? Yo no estoy diciendo que esté mal que nos vean haciendo el bien. El Señor mismo dice que nuestra luz debe brillar para que den gloria a nuestro Padre del cielo. Pero aquí tiene mucho que ver la intención. ¿Con qué intención hacer las cosas? En ocasiones tendremos que hacer cosas buenas a nivel visible, a nivel público, pero si tenemos un corazón recto, un corazón limpio en su intención, entonces no va a haber ningún problema. Pero si tenemos un corazón al que le falta rectitud, un corazón presuntuoso, un corazón lleno de vanagloria, entonces terminaremos haciendo las cosas para que los demás nos vean y ya recibimos la recompensa aquí en la tierra. Tercero, ayuno sin presunción. Viene en esta misma línea. No hacer las cosas para que nos vean los hombres, sino para que nos vea Dios. Es cierto que todavía en los ambientes cristianos donde el ayuno se valora, sigue siendo un riesgo ayunar para que otros me vean, para que mi hermano del grupo de oración, para que mi comunidad católica, para que mi movimiento se dé cuenta que soy una persona muy mortificada. Cuidado con la presunción, cuidado con la presunción. De todas maneras hay que insistir en la necesidad de ayunar, pero ayunar siempre con una intención limpia, pura, noble, para que nos vea el Padre que está en el cielo. Pero sobre todo esto que ayunamos tiene que convertirse en caridad. Un ayuno que solamente me beneficia a mí es un ayuno incompleto. Un ayuno que yo haga solamente para un beneficio incluso espiritual, pero solo para mí, es un ayuno incompleto. Ni qué decir de aquellos ayunos que no son ayunos sino dietas. Ayunos que no se hacen con fines religiosos, sino con fines estéticos, y lo maquillo con religión. Cuidado con eso. Pero el ayuno es necesario y debe, de alguna manera, desbordar en caridad. Atentos, aquello que yo ayuno, aquello de lo que yo me privo, se lo tiene que comer aquel que habitualmente ayuna porque no tiene nada para comer. Que mi ayuno sea alimento para el pobre. Que mi ayuno sea alimento para el necesitado. Que yo deje voluntariamente de comer para dar de comer al que quisiera comer y no puede hacerlo. Ayuno sin presunción. Recordemos entonces. Primero, limosna sin ostentación. Segundo, oración sin vanagloria. Tercero, ayuno sin presunción. Compromiso. Vamos a hacer una obra de caridad con una persona necesitada sin que nadie lo sepa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.